Hoy vengo con una colaboración otra vez con Read Your Heart, que es una compañía que se especializa en joyería de moisanita. Moisanita es de las piedras que más se asemejan a lo que son los diamantes. Si te interesa el tema, quédate conmigo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Eloisa Montes de Oca TV. Como les decía en el intro, otra vez una colaboración con Read Your Heart. Esta es la tercera colaboración que hago con ellos y la verdad es que es una marca que me encanta. La joyería no me ha decepcionado, pero para nada. Me gusta muchísimo, la uso bastante y cuando me dijeron si quería volver a hacer una colaboración con ellos dije, sí que sí, por supuesto que sí. Entonces vamos a empezar. Como les dije en el intro, les voy a dejar los otros dos videos. En la primera colaboración que hice con ellos está por aquí y fue de un anillo, me parece. Creo que sí fue un anillo. Y bueno, me encantó. Es este que tenemos por aquí el día de hoy. Es una moisanita redonda. Esta es un anillo precioso. Y luego hicimos otra colaboración de un juego de paraibas cultivadas, que es este anillo que está por aquí. La verdad es que es precioso. Ese set es precioso. Por aquí se los dejo. Esa colaboración fueron 3 piezas. Y bueno, en esta ocasión, cuando me dijeron, bueno, pues a ver, ¿qué te gustaría probar? La verdad es que tenía muchas ganas de un brazalete. Un brazalete y quería un anillo. Llevaba meses buscando un anillo para mi dedo pequeño. Cuando iba como en la universidad, usaba un anillo en el dedo pequeño. Después se me perdió, no sé qué pasó, lo dejé de usar. Dejé de usar joyería mucho tiempo y luego cuando me casé volví a retomarlo, pero siempre se me quedó ahí como que quiero otro. Entonces pedí un anillo y un brazalete. Te lo mandan así, con su bolsita, para presentarlo súper bonito. El color me encanta. La presentación para un regalo es maravillosa. Y luego adentro viene un librito donde te explican toda la historia de la compañía, lo que son las moisanitas, de dónde vienen, cómo trabajan ellos, el cuidado de tus piezas, todo viene aquí. Y luego te mandan un pañito para que lo limpies, que por cierto son buenísimos, me encantan. Súper suave, como de gamuza, limpian muy bonito las piezas. La verdad es que hasta ese detalle son súper cuidadosos. Y luego viene pues lo que nos ocupa. Y por ejemplo, yo pedí un anillo. Este anillo se los voy a poner por aquí, o les voy a poner a lo mejor una toma por aquí, no estoy segura si la cámara lo voy a captar. Y pedí es como un manojo, un clúster de moisanitas. La piedra central pesa alrededor de 0.5 carats y luego vienen 10 más pequeñas de 0.1 carat. Toda la base del anillo es de plata 925 y viene con rodio para proteger la plata y que se quede blanca, que no se haga amarilla. La verdad es que esta joyería me gusta mucho porque es libre de plomo, libre de níquel, libre de cadmio. No, los dedos no te los va a dejar verdes, no se va a hacer fea, no se va a hacer negra, no se va a hacer verde, no te va a dejar pintado, teñido, manchado. Llevo mucho tiempo con por ejemplo, anillo, creo que 2 años y está perfecto. Por aquí se los voy a poner. Vean la parte de atrás. Las piedras siguen perfectas. Lo mismo. La parte de atrás. No se les ha caído ninguna piedra a ninguno de los dos. Y miren que viene súper detallado. Todas las piedras están talladas a mano. Todo está hecho a mano. La verdad es que le meten muchísimo. Y bueno, este es el anillo. La verdad me pareció precioso. Fue justo lo que yo estaba buscando para usarlo en mi dedo meñique. Y pues por aquí me lo voy a poner. Miren qué bonito. La verdad es que brilla muchísimo. Me parece que esto, como les decía, en el dedo anular, en el dedo medio, es precioso. Estas son moisanitas. La verdad es que me parece súper bonito. Lo amé, es justo lo que yo estaba buscando. Aquí está en otro dedo.
pero aquí sí ya no me entra. Me parece hermosísimo. Me encantó, me encantó. Todo el tallado está hecho a mano, toda la pieza está hecha a mano, se siente de buena calidad. Como les digo, con estas otras dos piezas ya tengo bastante tiempo, las uso bastante y siguen perfectas. Ahora vamos a pasar a lo que es la cereza del pastel y miren lo que les traigo por aquí. Bueno, pues últimamente, ya llevaba bastante tiempo con una obsesión de corte de esmeralda. O sea, yo quiero un anillo de corte de esmeralda y quiero aretes de corte de esmeralda, tengo un pendiente de corte de esmeralda, pero es de oro y no me combina con otras cosas que era de mi mamá. Entonces, como que quiero otras cosas de corte de esmeralda. Entonces, dije, quiero un brazalete. Tenía como esa idea. Quiero un brazalete y quiero algo en corte de esmeralda. Y cuando vi esto, se los voy a abrir por aquí, luego se los pongo con el papel blanco para hacer elegí este. Miren nada más. Qué belleza de pieza. Déjenme poner esto. Quiero que la cámara le haga justicia porque es precioso. No, este fue amor a así cuando lo vi dije, tiene que ser este. Es espectacular, espectacular. Este, déjenme les digo, se llama Tennis Bracelet Emerald Cut. Este no son moisanitas, estos son zafiros cultivados. Se los voy a poner así, porque quiero que se vea todo. Son zafiros cultivados de 5 por 7 milímetros con 4 grapas cada uno para sostener la piedra. Plata 925 con bañada en rodio. Otra vez libre de plomo, cadmio, níquel. Es antialergénico. Está 100% hecho a mano. Y les voy a contar una historia. En cuanto al corte esmeralda, el corte esmeralda es un corte muy, muy difícil porque es muy difícil esconder los errores. Si hay algún error, la persona que está haciendo la piedra comete algún error en el tallado, se va a notar. Es muy difícil esconder un error en un corte esmeralda y hay un error en el tallado que se llama efecto de corbata. Y por aquí les voy a poner una imagen. Queda de la manera que hacen el corte, les digo, es un error. Entonces queda una parte oscura, queda como una sombra en el centro de la piedra y ahí no refleja la luz. En un corte de esmeralda es muy difícil esconder imperfecciones porque los cortes son más largos y son limpios. Es como un efecto para que el corte de esmeralda brille. Tienen que hacer haciendo como espejos para que la luz refleje y brille. Entonces me puse a ver la piedra, dije, ay Dios mío, que no vaya a traer errores el brazalete porque eso es muy fácil que pase. Ninguna de las piedras trae ese efecto. Miren qué bonito. No me acuerdo la talla que pedí, pero me parece que este es 17 milímetros. Lo voy a confirmar y les voy a pedir la talla que yo pedí. Vean cómo brilla, cómo refleja la luz. Me urgía grabarles este video para poderlos utilizar, porque no quería que les fuera a pasar nada, no quería que pasara nada antes de sacar el video. La verdad es que me encantaron. Yo creo que me voy a dormir con ellos, sobre todo con el brazalete, porque el brazalete me pareció divino. De verdad que esto para un regalo quedas como rey, quedas como reina, porque está precioso, se siente que tiene peso, se siente como una joya de muy buena calidad. Y algo que sí quiero mencionar es que invierten mucho en la presentación. O sea, vean la presentación. Ya sé que van a decir, bueno, sí, eso X, pero no, es súper importante. Ahora en el verano fue mi aniversario de bodas y mi esposo me regaló una pieza preciosa de una joyería de aquí de Canadá. Y cuando me lo dieron, o sea, vean la caja. Vean qué caja más fea. O sea, la verdad, déjenme lo abro. Vean esta caja. Esto es como de plástico. No me impresionaron. Y cuando ves los de Read Your Heart, no, hombre. Es acolchonado. Las letras son en letra de plata y de adentro viene como
estampado, como grabado el Read Your Heart, y luego la tela es súper suave, es como de terciopelo, como de gamuza. La presentación es preciosa, o sea, la verdad es para regalo. O sea, me hubiera encantado que mi anillo, lo que me regaló mi esposo, hubiera venido en una caja de este estilo, y hasta se lo dije, le dije, no puede ser que las compañías hagan esto. O sea, la verdad la pieza es muy bonita, para que le hayan dado una caja así tan fea. ¿Dónde está? O sea, sí es importante. Este es un detalle súper importante. Vean esto. El tamaño se me hizo así súper X. Esta viene pues más grande, como que lo que te va a presentar es algo muy valioso, muy bonito, muy especial. Así se siente. Y díganme si les gustó, díganme cuál es su pieza favorita. Como siempre, nos regalaron me parece que es un 15% de descuento. No sé, se los voy a poner como siempre se los pongo todo. Primer comentario opinado, les voy a poner los links en la descripción también. Les voy a poner toda la información para que lleguen. A mí no me da nada. Read Your Heart, te mando un beso, porque la joyería me encantó una vez más. Y yo sé que van a decir, ay, es una colaboración. La verdad es que si las joyas me hubieran pintado, me hubieran teñido el dedo, me hubieran sacado alguna roncha, se hubieran desarmado, se les hubiera caído una pieza, se les hubiera caído una piedra o cualquier cosa, yo ya no haría colaboraciones con ellos. Pero la verdad es que nada me ha dejado mal. Ya va bastante tiempo, los he usado bastante y las joyas siguen estando en perfecto estado. Vienen ventas, seguramente viene venta de Black Friday y luego seguramente van a tener algún evento para Navidad. Siempre tienen descuentos, siempre tienen eventos. Si gustan comprar con mi link, ahí va un 15% de descuento, pero de todas maneras ellos siempre tienen venta. Y bueno, eso sería todo. Gracias por haber pasado a mi canal Read Your Heart. Muchas gracias por elegirme otra vez para hacer una colaboración. Un gusto como siempre. No se les olvide, si están en Facebook y quieren pertenecer al grupo del canal, se llama Off Topic, y por allá hablamos de muchas cosas, no solo de perfumes, no solo de joyería, hablamos de joyería, de perfumes, de plantas de gatos, de maquillaje, de nuevos lanzamientos, de que se me quemó la sopa, de muchísimas cosas, de que mi albahaca se está muriendo y no sé qué hacerle. Es más que nada para tener un contacto más cercano, más directo. Nos vemos por allá si les interesa y nos vemos en el próximo video. Bye.